pero es un caso aislado que surge de una iniciativa profesional. Fundamentalmente la pregunta sería, bueno, ¿funciona o no funcionan estos sistemas de protección? Yo les puedo mostrar nuestros resultados. El edificio de la residencia está monitoreado, tanto el edificio aislado como el de base fija. Estamos monitoreando 12 canales de aceleración en forma permanente desde hace más de 15 años. Tenemos distintos sensores ubicados en distintas partes del edificio, por lo tanto podemos comparar la respuesta del edificio de base fija con el de base aislada, siendo el mismo proyecto, siendo el mismo proyecto, es decir, como tener un laboratorio en escala 1 en 1. Tenemos una serie de registros de más de 15 años, y fíjense, aquí ustedes pueden ver el registro de la aceleración en campo libre. El B es la aceleración registrada por encima de los dispositivos de aislamiento, y quiero que miren el C y el D. El D es la aceleración registrada en el edificio de base fija, y el C es la aceleración registrada en el edificio aislado. A la misma altura, los dos edificios separados escasamente 3 o 4 metros. Allí lo pueden ver en términos numéricos. Entonces fíjense, el edificio con aislamiento 9% de G, el edificio con fundación tradicional 24% de G en esa componente, en la componente este-oeste, y en la componente norte-sur, fíjense la diferencia, un 7% en el edificio aislado frente a un 40% en el edificio sin aislar. En Mendoza hubo un sismo en el año 2012, el 18/6, que produjo una serie de daños en distintas construcciones, fundamentalmente en tipo vivienda, y estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos en el edificio. Es decir, en el edificio entonces obtuvimos en la componente oeste-oeste un 7% de aceleración de la gravedad frente a un 24% del edificio con base tradicional, y un 3 y un 13%. Es decir, que la protección sísmica basada en aislamiento funciona desde ese punto de vista bastante bien. Y finalmente quiero entonces, motivado por todos estos resultados y pensando que el futuro todavía a nosotros no nos llega, hemos seguido trabajando en nuestras líneas de investigación basado en esto. La pregunta entonces, ¿qué podemos hacer sobre ese punto de vista? Voy a citar básicamente los trabajos que se han realizado en el ámbito de la tesis doctoral de Juan Pablo Cordone y de Gustavo Giacchini, y de los trabajos que estamos haciendo ahora como continuidad de esas tesis doctorales. Bueno, esto fue una participación de nuestro grupo con los colegas de Ecuador, en el cual participamos en implementar en un edificio educacional aisladores elastoméricos a nivel de cochera, ¿no? Entonces cortamos las bases, cortamos las columnas tácitamente a ese nivel, y se colocaron aisladores elastoméricos de sección cuadrada. Lo que nosotros vemos que, claro, estos dispositivos lamentablemente tienen que ser importados en su mayoría. Entonces hay muchos de estos dispositivos que lamentablemente no serían rentables para algún tipo de construcción. Por ejemplo, podríamos importar dispositivos para edificios esenciales, donde, bueno, su costo podría no ser significante para esas características del edificio, pero sí, por ejemplo, para una vivienda. Entonces, originalmente pensamos de que el impacto que debería tener un aislador en el caso de una vivienda que también está afectada por un terremoto, que también puede ser dañada por un terremoto, el impacto que podría tener un aislador o un sistema de aislamiento importado sería muchísimo. Entonces, ¿por qué no hacer un desarrollo local que nos permita proveer a la casa de una persona, mi casa, la casa de Eduardo, la casa de Raúl, no sé, los que estén aquí, aisladores relativamente económicos que nos garanticen la seguridad de nuestras viviendas? Ese fue el objetivo. Entonces, como aislador de primera generación, desarrollamos un aislador elastomérico de esas características. Lo fabricamos totalmente en Mendoza. Aquí pueden ver el molde de fabricación para estos. Requieren moldes de espesores de acero muy importantes, fundamentalmente porque las presiones son muy altas y las temperaturas son muy altas. Aquí es donde se está produciendo
el colado del elastómero, después se ponen en hornos a altas temperaturas y a presiones muy altas, y aquí está el aislador elastomérico que conseguimos en ese momento. A este aislador nosotros le hemos llamado aislador de primera generación, porque como todas las cosas, cuando uno hace algo, después aprende. Este aislador fundamentalmente fue caracterizado a cargas axiales y a cargas horizontales. Aquí ustedes pueden ver algunos ensayos sobre la caracterización del aislador respecto a cargas verticales. Evidentemente el aislador es para baja carga axial, que es fundamentalmente para una vivienda. Y bueno, el aislador, digamos, puede tomar hasta una deformación bastante importante. Por supuesto, el nivel de carga no llegaría hasta esa deformación, pero uno puede ver de que la capacidad del aislador recupera prácticamente la forma inicial. También fueron caracterizados acá horizontales, que es fundamentalmente cuando el aislador va a estar sujeto a la acción sísmica. Esto tenemos que agradecer al laboratorio de IMERIS, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos permitió realizar esos ensayos, digamos, allí. Y aquí ustedes pueden ver una simulación de cómo ensayamos esos aisladores con carga vertical y con carga horizontal, simulando el efecto del terremoto para poder caracterizar y lograr una constitutiva acá para poder después modelar el aislador de acuerdo a las características obtenidas en los ensayos. También utilizamos los modelos, utilizamos el modelo de Ogden para elastómeros, de elementos finitos, y bueno, pudimos modelar el aislador con el programa Abacus para poder encontrar algunas respuestas. Aquí pueden ver el resultado del modelo y el resultado de los ensayos. Y pudimos obtener fundamentalmente la caracterización de estos aisladores. Pueden ver que prácticamente en azul es lo obtenido en ensayo y en rojo es lo obtenido de manera teórica. Hoy, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos fabricando aisladores de segunda generación. Aquí ustedes pueden ver, hemos aprendido bastante, pueden ver ya las placas de los cabezales, y podemos ver los nuevos moldes que estamos fabricando. Compramos, esto lo hicimos todo manualmente, compramos plomo en barras, ese plomo fue fundido y fueron construidos los núcleos de plomo, que aquí lo pueden ver. Esto lo hicimos con Martín Dogo, becario del laboratorio del CDT, que es becario de nuestro proyecto de investigación, con Gustavo Giacchini. Ya tenemos estos núcleos de plomo para tratar de aumentar el amortiguamiento. Como claro, todos los aisladores a nivel internacional tienen sus propias patentes, nosotros tenemos que innovar. Las placas rigidizadoras no las vamos a hacer de acero, si bien algunas las hemos hecho de acero, sino las vamos a hacer de placas pultruidas con fibras de vidrio, que son las que ustedes pueden ver aquí en la figura. Este tiene un espesor de 8 milímetros, pero también tenemos espesores de 6, de 10 y de 12 milímetros, donde ustedes pueden ver la fibra de vidrio dispuesta en este material pultruido, que es embebido en una resina epoxídica, y se llama pultruido porque sale por extrusión, como sale un churro cuando lo hacemos en casa. La ventaja de estos materiales es que son todos materiales nacionales y que tienen una gran resistencia a tracción y que cumpliría la misma función que cumplen las placas de acero. Fíjense, acá está la segunda generación de aisladores, que ya están perfectamente terminados. La idea de estos aisladores era haberlos ensayado este año, pero lamentablemente el tema del COVID nos agarró o nos afectó a todos. Y aquí pueden ver clásicamente la diferencia entre los aisladores de primera generación, que nosotros le llamamos, con los aisladores de segunda generación. Estos aisladores consideramos que han tenido una evolución sumamente importante, y ahora nos encontramos en la etapa de poder fabricar, de poder construir esta máquina de ensayo, que la hemos hecho gracias también a la colaboración de Carlitos Frau, en el cual aquí está el aislador, ahí lo pueden ver. Este pórtico es el que disponemos en el laboratorio de estructura, pero necesitamos construir este dispositivo para poder caracterizar el aislador y esto poder hacerlo en casa, en nuestra facultad. Lo último que les quiero comentar es el segundo proyecto, que está relacionado con la protección sísmica de tanques peligrosos, con contenidos peligrosos. Esto es una problemática a nivel mundial. Cuando estos tanques fallan por efecto de los terremotos,
producen no solamente un impacto ecológico en el ambiente importante, sino que producen incendio. Este fue el trabajo de tesis de Juan Pablo. Para nuestra zona es sumamente pertinente, atento a que nosotros tenemos la destilería con estos tipos de tanques que en muchos casos se encuentran fijados al terreno o se encuentran simplemente apoyados en el terreno, sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, cuando venga algún terremoto, alguna falla de estos tanques nos puede conducir a eventos como los que muestra acá la fotografía, que han ocurrido a nivel internacional. Por lo tanto, hay a nivel internacional algunos antecedentes sobre este tipo. Este es un tanque construido en Chile con aisladores de tipo friccionales. Este fue el trabajo de Juan Pablo. Se hizo un tanque, digamos, a escala, representando alguna tipología de los tanques que existen en la zona de YPF industrial, y estos tanques se ensayaron en el Laboratorio de Estructura de la Universidad Católica de Chile. Los aisladores, que son aisladores del tipo friccional, los fabricaron Juan Pablo junto con la gente que colaboró con él, los fabricamos en Mendoza. Hay una empresa metalúrgica local donde fabricamos aisladores friccionales. Aquí pueden ver la zona de deslizamiento del aislador junto con el deslizador. Los deslizadores se utilizaron, deslizadores de teflón y deslizadores con distintos contenidos de cobre, si mal no recuerdo, y con distintos formatos para probar la eficiencia de estos aisladores. Estos fueron probados en una mesa vibratoria que existe en la Universidad Católica de Chile. Acá pueden ver ustedes algunos ensayos. Ahí está el aislador en la parte inferior. Este es el tanque, que simularía el tanque, ¿no? Fíjense. Entonces el tanque puede conservar su contenido sin que tenga daños si nosotros le colocamos algún dispositivo allí que permita tomar la acción del terremoto y que la pueda disipar de manera efectiva. Un pequeño detalle, más en detalle de cómo funcionaría el aislador. Fíjense cuando empieza el input del terremoto. Ahí está. Bueno, después de toda esta charla, uno quisiera ser positivo. Entonces la pregunta y el mensaje que quiero dejar es el siguiente. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo siempre digo, tener presente de que tenemos un planeta maravilloso y además que tenemos una provincia extraordinaria. Por lo tanto, tenemos que aprender a interactuar con ellos, especialmente en los desastres naturales, y por ello necesitamos políticas de Estado que nos acompañen al avance tecnológico y al avance del conocimiento. Así que bueno, ahí termino mi exposición y realmente muchas gracias por su atención, han sido muy gentiles. Bueno, gracias y muchas gracias, Miguel, a vos. Excelente tu exposición, así que, como siempre, brindamos un gran aplauso por tu exposición. Brillante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Es un gusto tener un aplauso por parte de todos ustedes, a los cuales les tengo mucho aprecio. Yo creo, Miguel, que una de las funciones del Ateneo, que se refiere a la divulgación científica, es conocer los rincones de los laboratorios. Porque a lo mejor ustedes lo hicieron conocer en algunos especialistas o alguien que le interesaba, pero no a la gente común, como nosotros en general, que aprendemos y vemos lo que ustedes hacen y nos enorgullece tanto que
que amigos nuestros, que gente que está cerca, hagan trabajos extraordinarios, como los que ustedes hacen. Y eso nos ha pasado con la mayoría de los expositores que nos han brindado excelentes exposiciones acá en el Ateneo. Esto lo dijimos por primera vez, o creo que las primeras veces, cuando Alicia Seltzer nos brindaba todo el conocimiento de lo que ella desarrolla en su laboratorio, principalmente relacionado a la biología y la neurociencia. Pero verdaderamente estamos muy contentos de poder aprender de ustedes, aprender que nos enseñen todas estas cosas y que nosotros podamos también extender un poquito y saber cada día un poquito más. Gracias, Miguel. Gracias nuevamente. Gracias, Raúl. Muy amable por darnos este espacio. Al contrario, ustedes nos enriquecen, como dice ciertamente Raúl. Y yo quiero felicitarte principalmente, bueno, por tu trayectoria, en primer lugar, y porque en esta exposición has hecho gala, digámoslo así, en el sentido bueno, no en el sentido ostencioso, sino de una cantidad de material didáctico, de los videos, todo eso, es tan claro para poder entenderlo, que un poco complementando lo que dice Raúl, está llegando a gente que a lo mejor no estuvo en los congresos, que no estuvo en esos lugares donde se difunden estas cosas, y estamos enfilados en esa masa de gente común que no está al tanto, y realmente ahora creo que progresamos todos los días un poquito más. O sea, estamos en la idea de no ser mejor que nadie, sino ser mejor que uno mismo, respecto del día de ayer. Así que te agradecemos ese salto de calidad que nos has dado, pero profundamente. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Eduardo. Muy amable. Paso a Luis Blanco, que tiene una pregunta que me ha pedido hace un rato. Luis, adelante con tu pregunta. Gracias. Gracias, Miguel. Te felicito. Miguelito, ¿podés repetir cómo es el procedimiento para los que no somos civiles de la colocación de amortiguadores o aisladores sísmicos en edificios ya construidos? Yo calculo que lo que mencionaste para edificios patrimoniales es extendible a cualquier tipo de estructura ya previamente construida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Porque lo mencionaste muy rápido y no estoy en el tema. Bueno, mirá, en realidad el edificio puede ser nuevo o bien puede ser existente. Hablemos de un edificio nuevo, en principio. Si el edificio es nuevo, la experiencia que nosotros hicimos, no se la recomiendo a nadie. Es decir, de levantar el edificio y colocar los dispositivos cuando el edificio estaba construido. ¿De acuerdo? Si bien fue una experiencia extraordinaria, pero lo ideal sería construirla. Primero vos haces la estructura de fundación, acto seguido colocas los dispositivos de aislamiento y acto seguido empezás a construir el edificio de ahí hacia arriba. ¿Ok? Eso en cuanto a aisladores. En cuanto a disipadores, bueno, vos podés dejar dentro de la construcción platinas o pletinas posicionadas de manera específica para después ir insertar estos brazos metálicos. Ahora, si la construcción es existente, bueno, evidentemente lo más adecuado es siempre colocar disipadores. Digo esto, de esta charla, lo importante es que el común denominador de la gente confunde lo que es disipador con aislador, ¿no? El aislador es un elemento que va ubicado generalmente, aunque hay otros casos de ejemplos muy puntuales, por debajo de la construcción. Y los disipadores van en la superestructura. Los dos cumplen la función de disipar energía, pero de distintas maneras. Ahora, en el caso de construcciones existentes, un aislador es más difícil, porque claro, evidentemente hay que ir a intervenir la fundación existente, la cual está tomada al terreno natural. No es imposible, pero sin embargo se ha hecho.
Es mucho más fácil colocar disipadores, pero bueno, hay que pensar en todo el sistema de unión de estos disipadores con la estructura existente. Allí trabajó también mucho Víctor Roldán y Gustavo Palazzo, porque hubo una tesis específica sobre cómo anclar estos dispositivos a la estructura. Y permítanme solamente explayarme, y aprovecho tu pregunta, Luis, y lo quiero destacar, que es lo siguiente. Nosotros podríamos, dentro del ámbito académico y del ámbito de la investigación, hacer investigación más abstracta. Pero vos has visto en los ejemplos que hemos mostrado que han sido temas concretos para transferir nuestro avance de la investigación al medio. Lo que creo que estamos haciendo hoy, tener un aislador localmente fabricado en la universidad, con tecnología local, con todo lo, llamémosle, los ensayos realizados dentro de nuestro ámbito, y poder aportarlo al medio, por supuesto, para ciertos tipos de construcción, me parece que ese es un gran avance que estamos haciendo desde la universidad, poder transferir un conocimiento, ¿no? Porque, te repito, comprar un aislador de estos fuera y traerlo y colocarlo en una vivienda quizá no sea rentable. Por eso es que la gente no lo haría. Pero si vos tenés un aislador que localmente lo podés conseguir, no estoy mirando la parte comercial, yo estoy mirando más la parte de cómo hacer para poder conservar una construcción y poder proteger vidas humanas y contenido, del cual no me he referido. En una construcción también tenés contenido, que tiene muchos valores. Entonces me parece que ese es un tema adicional que estamos muy contentos de poder hacer. Gracias. Gracias. Está con la mano levantada, nada menos que Victorio Sonsoni, Miguel. Así que adelante, Victorio. Gran amigo Victorio. Yo nunca conté la anécdota que tengo con Victorio. A Victorio me une una relación, yo diría, perdón que me extienda en este ámbito de amigo, pero sentimental con su mamá. Su mamá fue mi profesora de arquitectura en la escuela secundaria. Yo la verdad que le tenía mucha estima. Y después fue mi profesora en la facultad de arquitectura. Así que realmente de ahí viene el vínculo con Victorio, del cual siempre hablamos de su mamá. Así, realmente me emociona porque era una persona para mí muy querida. Bueno, muchas gracias, Miguel, por recordarla. Sí, no lo esperaba, ¿no? Pero, Miguel, bueno, yo simplemente alcé la mano para felicitarte por la charla. Me gustó mucho, la verdad que está muy buena. Es una charla que habitualmente no estamos acostumbrados a tener, porque este es un tema todavía virgen acá en Argentina. Lamentablemente estamos atrasados, como vos has dicho, frente a países parecidos a nosotros. Y ustedes están haciendo punta en esto, así que realmente muy valioso todo lo que nos has contado, ¿no? Así que simplemente yo quería agradecerte y decirte que me ha parecido muy bueno. Alguna preguntita, por ejemplo, porque, bueno, vos mencionaste por ahí entre las cosas que no es lo más complicado por ahí es conseguir plata para comprar estos disipadores, estos dispositivos, pero resolver cosas como el tema de los servicios, desagües, cañerías y cosas así, bueno, todo eso supongo que ya más o menos está todo visto. Bien, otra característica lamentablemente nuestra acá en nuestro país, que hacemos cosas muy informales, es que también hay que tener cuidado con el mantenimiento, digamos, de todo eso. No es construirlo e irse, sino que hay que velar para que eso funcione así. ¿Eso cómo los ves, esos aspectos así, Miguel? Bueno, mirá, lo que vos has dicho es sumamente importante. Efectivamente, todo lo que son las instalaciones ya de alguna manera están normalizadas y están estudiadas. No hay mucho que hacer, pero sí, efectivamente, en el
reglamento que nosotros, de la cual tengo el gusto de participar junto con Gustavo y algunos otros colegas que están aquí, en el reglamento que mandamos, nosotros mandamos un protocolo de cómo debía ser el control de estos tipos de dispositivos a lo largo del tiempo, de tal manera de que no se modifique fundamentalmente la situación para la cual fue prevista su respuesta. Es decir, que no se comprometan desplazamientos de 20, 25, 30 centímetros, y cuál es el estado de situación de estos dispositivos. En muchas conferencias me han preguntado, que todavía no me lo preguntan, pero supongo que alguien me va a preguntar, cuál es el costo de estos dispositivos. Eso si me lo preguntan lo contesto. Y segundo, ¿cómo hacemos si el dispositivo está dañado? Bueno, es muy fácil, es como cambiar el neumático de un auto, ¿no? Es decir, si un dispositivo por X motivo se dañó, generalmente lo podemos reemplazar. O sea, en el reglamento, nosotros dentro de la comisión propusimos un protocolo de inspección, si mal no recuerdo, creo que era una inspección anual, en el cual tenía que ser ejecutada por un profesional de la especialidad, con experiencia en el área de protección sísmica, para dar su informe en relación al estado de situación del edificio. Sí, tal cual. Ahora, depende mucho del tipo de aisladores. Yo te puedo decir, nosotros los aisladores en la residencia hace 20 años y lo único que hemos hecho es ir a mirarlo. La verdad, ir a mirarlo. Está bien, son elementos mecánicos, pero realmente tienen un mantenimiento muy, muy bajo. Solamente sí hay que cuidar esto de que no te modifiquen todas las obras complementarias que hacen al correcto funcionamiento de la estructura. Miguel, perdón, gracias, perdón, aprovechando que tengo el micrófono, yo recuerdo en el sismo de Caucete, en Caucete mismo, unos tanques que habían fallado formándose esa tipo pata de elefante que le llaman, ¿no? Una cosa así, que eso más bien es por, qué sé yo, digamos, de esa parte de la pared ahí. Los ensayos que ustedes hicieron, que mostraste recién, eran para una acción horizontal inicialmente, ¿no es cierto? Para esos tanques más bajos. Sí. Bueno, mirá, en realidad el sismo básicamente tiene tres componentes. Las dos componentes horizontales, cuando el sismo es cercano, la componente vertical puede ser tan importante como las componentes horizontales. Los sistemas de aislamiento tienen una gran rigidez para poder transferir las cargas axiales. Por lo tanto, esa aceleración vertical generalmente pasa a la estructura, yo te diría casi en su real magnitud. Pero la estructura tiene una gran rigidez axial, no deberíamos tener problemas. Donde sí puede haber problemas de la componente vertical es con los contenidos de la construcción. Segundo, los dispositivos que nosotros propusimos en la residencia filtran las aceleraciones verticales también. Pero no son todos. Por eso también quiero aclarar lo siguiente. Para solucionar un determinado problema hay un determinado dispositivo. No todos los dispositivos sirven para todos los problemas. Digo, no todos los elastoméricos son recomendables para, por ejemplo, terremotos de falla cercana, por darte un ejemplo. Entonces, hay que estudiar el tipo de terremoto, las características del terremoto, y en función de eso poner el aislador correspondiente. Respecto a lo que vos decís, el problema de esos tanques, Victoria, bueno, vos sabés que cuando el efecto de oleaje sube la presión sobre uno de los lados, esa presión produce una mayor carga sobre un lateral y se produce la falla de la base. El vacío rápido produce este efecto de pata de elefante, ¿no? Ese fue la situación. Bueno, está Marcelo Hernández con la manita levantada. Adelante, Marcelo. Buenas tardes, ingeniero, felicitaciones. La verdad que la exposición fue clarísima, sobre todo para aquellos que no somos ingenieros, ni arquitectos, ni tenemos mucha información respecto de la construcción.
Me parece que al paradigma que usted trazó haría falta agregarle un par de cuestiones más. Me parece que hay una cuestión cultural en el medio, hay una pequeña, podríamos decir, o gran, según como se mire, disociación entre el lenguaje científico y el lenguaje común, digamos, es decir, que baje esta información a la gente común, que es en definitiva la que toma las decisiones de comprar o diseñar con cierta y determinada tecnología. Como recién comentaste, Miguel, yo tuve participación en lo que tuvo que ver con el edificio del IEM y fue toda una aventura que tuvo mucho trabajo de relaciones públicas para poder convencer a todo el mundo de poder construir ese edificio con aisladores sísmicos. Y al mismo tiempo, después de haber participado de muchas experiencias internacionales al respecto, puedo decir que esta cuestión de los costos es muy relativa, porque incluso el ingeniero Reboredo, que fue el director de la obra del IEM, en una conferencia que brindó cuando se inauguró el edificio, dijo que el edificio llegó a costar entre un 12 y un 15% menos que si se hubiera construido de manera tradicional. Así que digo, me parece que todo esto es fundamental, porque a veces a la hora de tomar una decisión prima sobre todo el costo y el conocimiento que uno tiene sobre esa tecnología. Así que buenísima la charla, esto creo que nos acerca a todos a conocer esto, y felicitaciones también por tu carácter quijotesco de seguir luchando contra los molinos de vientos paradigmáticos. Bueno, gracias Marcelo. Graciela se ríe porque, y Gustavo también, porque, bueno, todo lo que nos acompaña, nosotros siempre difundimos estas cosas, que era lo que yo quise decir por allí cuando Gustavo expuso el tema de las escuelas, ¿no es cierto? La importancia que implica que nosotros digamos esto, y no es que no lo digamos, lo decimos permanentemente en los ámbitos que correspondan, en un congreso o en una reunión con el gobierno de la provincia, en distintos lugares, ¿no? Y nada, pero bueno, estamos convencidos de que esto es así, y yo creo que vamos a seguir luchando para que ahora podamos lograrlo. Y yo quiero solamente insistir en esta frase: todavía este tema para nosotros sigue siendo futuro. Lo dijo de alguna manera recién Victorio, y no debería ser futuro. 1989 en Chile, el primer edificio con aislamiento sísmico. 1989. Gracias, Miguel. Gracias, Marcelo. Miguel, yo tengo una preguntita Se modificó la norma en Chile después del terremoto de 2010, y eso también me parece interesante. Sí, se modificó en el 2013 la normativa. Gracias, también quería darle las gracias al señor Serdoj. Bueno, gracias. Sí, Serdoj es mi apellido, no es alemán, sino de origen croata. Quería darle las gracias al señor Serdoj por esta iniciativa. Perdón, Serdoj. Estamos desarrollando con la gente de proyectos en Mendoza por estos días. Se entrecorta un poco, pero bueno, entiendo el sentido de tu enunciación. Marcelo, muchas gracias. No solamente a mí recae esa gratitud que recibo, pero la comparto con toda la mesa operativa y organizadora del Ateneo Amigos de la Ciencia, porque, como siempre decimos, un dedo no hace la mano sino con sus hermanos. Así que te contamos también a vos de aquí en adelante como parte de nuestro Ateneo. Gracias, Marcelo. Muchas Miguel, gracias. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta que hacerte respecto del envejecimiento del material viscoso elástico o elastomérico, que tengo entendido que químicamente no son de una edad, digamos así, comparable a un material de construcción tradicional por la composición química, digamos así.
¿Es así o me estoy equivocando? ¿O la edad no es tan importante porque puede ser muy larga? Bueno, en realidad, digamos, estudios relacionados con ese tema, hay pocos resultados, si bien es una preocupación. Hay pocos resultados dado que la técnica es relativamente reciente, llamémosle 20, 30 años. Se decía de que los aisladores de elastómeros tienen algún efecto de rigidización frente a los rayos ultravioletas. Generalmente estos aisladores no van expuestos a rayos ultravioletas porque están generalmente por debajo de la construcción. No obstante ello, si ustedes se dieron cuenta, si bien hay algunos trabajos de grupos de investigadores de Japón en los cuales ellos han modelado haciendo un envejecimiento acelerado, que son todos modelos. Y eso han llegado a la conclusión de que el aislador se rigidiza en no más del 10%. ¿Esto qué estaría implicando? Estaría implicando de que los desplazamientos bajan y de que la aceleración en la superestructura podría aumentar. Ok. Lo segundo, previendo eso, no sé si ustedes vieron uno de los aisladores que tenía una configuración marrón. Bueno, hoy en día las fábricas los están proveyendo con un barniz protector a los rayos ultravioleta para cubrirse de cualquier eventualidad. Pero no hay todavía, Eduardo, resultados contundentes sobre esa temática. De todas maneras, se entendería que a los 50 años estarían perdiendo aproximadamente un 10% de rigidez, se rigidizaría, pero ya 50 años para un país industrializado es la vida útil del edificio. Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, había visto dos manos levantadas también. Adolfo Anunciat, ahí está. Ingeniero, muchísimas gracias por su exposición. Para los que no somos conocedores del tema, ha sido brillante y quiero transmitirle una doble felicitación. Una, el reconocimiento suyo de la necesidad de que la ingeniería en estos aspectos incorpore tecnología permanentemente, como lo está haciendo usted, porque lamentablemente cuando hablamos de educación también hablamos de un sistema que tiene 100 años y seguimos usando la tiza y el pizarrón. Y por otro lado, una gran felicitación por su trabajo local. Creo que cuando hablamos de sociedad del conocimiento, para Mendoza esto es conocimiento realmente, porque es conocimiento que se puede aplicar en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo se puede aplicar a nuestra gente, a nuestro país, porque estamos en una zona realmente sísmica. Ahora quería hacerle mi pregunta, como un desconocedor del tema. Cuando usted habla de la colocación de disipadores y amortiguadores y de distintos elementos para estructuras esenciales, ¿eso permite o evita el colapso de ese edificio o realmente depende de la magnitud de otras características? Porque pareciera ser que es un poco también un traje a medida cada una de las soluciones de estos dispositivos. Bueno, gracias primero por sus palabras. Con relación al trabajo realizado en el laboratorio y del cual aquí mucha gente del CERETET también nos acompaña en esta actividad. Los reglamentos actuales respecto para edificios tradicionales no le garantizan de que el edificio se vaya a dañar. De hecho, en la página número 1 del reglamento dice que las prescripciones de este reglamento, ¿no es cierto?, permiten el daño de la construcción y tienen como objetivo principal de que no haya víctimas humanas, es decir, de que podamos salvar vidas. Por lo tanto, en una construcción tradicional que cumpliría los reglamentos actuales, con esas fotos que yo le mostré, con la densidad de armadura, etcétera, que podemos o no compartir, esa estructura eventualmente frente a un terremoto importante va a tener daño. Y por lo tanto, ese daño va a tener de alguna manera una consecuencia mayor o menor de acuerdo al daño, aún para repararlo.
el edificio puede quedar inhabilitado para poder producir esa reparación. Yo tengo que evacuarlo. De hecho, en el terremoto del 2016 en Ecuador, hubo todo un edificio de departamentos que había que evacuarlo para poder... El edificio, digamos, resistió perfectamente el terremoto, pero después había que evacuarlo para poder repararlo. Entonces, imaginemos nosotros, ¿no?, esto, dónde trasladar a la gente, dónde colocarla, etc. Los sistemas de protección, en verdad, no tienen ningún tipo de daño. Esto ya está demostrado a nivel mundial. Los antecedentes existen, repito, desde la década del 90. De hecho, ya había dispositivos instalados para el terremoto de Norwich del 94 o de Kobe del 95. Pero había ciertas dudas en si daban o no daban resultado. A partir de allí observaron que estos edificios tuvieron un comportamiento extraordinario, ¿eh?, como la chica sentada en la silla, mientras el pobre hombre de al lado sufría del pobre terremoto. Entonces, a partir de allí se produce un crecimiento exponencial en el uso de estos sistemas en distintos países. Por eso es que para nosotros es sumamente importante tener un marco normativo que nos permita, porque, a ver, lo que hemos hecho, las dos aplicaciones que están hechas en Mendoza se ha hecho con la norma sustituta. ¿Qué quiere decir esto? La municipalidad lo ha aprobado con una norma que es reconocida a nivel internacional y que ha sido utilizada en otros países con resultados positivos. Por eso sería importante también incorporar. Nos falta mucho. Guarda, todavía no hemos hablado que todos estos dispositivos tienen que ser ensayados, dónde los vamos a ensayar y todo. Pero bueno, en algún momento hay que empezar y ya veremos las cosas cómo se arreglan en el camino. Muchas gracias, ingeniero. Clarísimo. Le agradezco mucho. No, gracias, Adolfo. Gustaría que uno de los fundadores de esta maravillosa idea que estamos disfrutando viernes tras viernes, Luis Tittarelli, te dirija algunas palabras, porque seguramente algo tiene que decir. Bueno, gracias, Eduardo. No, realmente, viernes a viernes vamos recibiendo sorpresas muy, muy agradables. Cosas que se hacen en Mendoza y que realmente no teníamos, yo particularmente no tenía idea de que se hacían y en la importancia que esto significa para el desarrollo de la zona. Así que yo estoy muy contento. Nos sucedió con Alicia Seltzer, nos ha sucedido con otros expositores que hemos tenido a lo largo de estos 5 años que llevamos. Y bueno, esto nos permite a nosotros cumplir con un poco la idea que con Raúl Pía tuvimos hace 6 años, van a ser, de empezar a tratar de aprender nosotros, o sea, nos reunimos con una función egoísta, si se quiere, de satisfacer las curiosidades propias, y que con el tiempo se nos fue convirtiendo en algo que realmente vimos que podía ser útil, además de para nosotros, para el resto de la sociedad, y que es la divulgación científica. Últimamente hemos entrado ya con la tecnología en comunicaciones, tenemos un canal en YouTube, y esta charla va a permanecer ahí para cualquiera que quiera consultarla. O sea que la consulta y la discusión se va a transformar en permanente. Yo no soy soy ingeniero químico, pero me llena de orgullo que haya gente como usted, como Miguel Tornello, que se dedique a este tipo de cosas y sobre todo a la investigación. Como decía Adolfo, son cosas que nos permiten tener una mejor esperanza para el futuro. Desde ya, felicitaciones y a sus órdenes para lo que usted necesite. Y gracias, por supuesto, a la UTN, que siempre nos brinda todo el apoyo, inclusive con sus propios científicos, como es Miguel Tornello. Muchas gracias, Luis. Yo me voy a tomar la atribución de transmitir sus palabras y la de Adolfo y la del resto a los integrantes que han hecho también posible este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Luis.
Noemí Graciela Maldonado. Recién mencionó algo en el chat Alicia Seltzer, y me gustaría que ella lo comente, porque Alicia para nosotros es una investigadora muy admirada, Alicia Seltzer, entonces se refería al edificio donde está trabajando ella en su laboratorio. Exacto. Por favor, Alicia. Me siento muy halagada porque me nombran a cada rato y me da un poco de vergüenza porque yo soy solo una humilde trabajadora de la ciencia, para que me apabullan un poco nombrándome tan seguido. No, quería comentar que justamente allí en el edificio del IEM, que veo que ha sido bastante importante como un ejemplo de aplicación de estos sistemas de protección sísmica. Sí, yo, obvio, pasamos, bueno, hace unos meses que no vamos por ahí con todo este tema de la pandemia, pero dentro de ese edificio se encuentra equipamiento como de alto valor, como mencionó lo que sucede en Fuesmen también. O sea que el edificio es mucho más barato que el equipamiento que contiene y la utilidad práctica, así que esto lo confirmo ampliamente. Exacto. El concepto que fue establecido ahí, porque es súper importante. Y la seguridad que da, que la idea de que el edificio no se nos va a caer en caso de una emergencia, o sea. Exacto. No. Quédese tranquila que el edificio frente a terremotos importantes no va a tener ningún tipo de daño y el equipamiento va a poder salir, digamos, sin ningún tipo de daño, fundamentalmente porque esa es la función. Muy bien, muchas gracias. Ahora está Noemí Graciela Maldonado, adelante. Bueno, buenas tardes, Miguel, muy interesante tu charla, sobre todo porque como hay un auditorio tan distinto al que tenemos habitualmente, cuesta bastante transmitir la especificidad de los distintos temas, así que, pero yo creo que estamos también en un momento bisagra. Este COVID nos está, no sé si nos está ayudando, nos está impulsando a hacer distintas cosas, y yo creo que a la ingeniería civil y más que nada a la construcción, esa inercia, esa rigidez que tiene en el cambio de concepto nos está obligando a hacerlo. Acá en Mendoza una de las principales falencias es la falta de infraestructura hospitalaria, y está demostrado que para que esa estructura permanezca en el tiempo y tenga resultados, vamos a necesitar este tipo de construcción o esta tecnología constructiva. Entonces, creo que, bueno, ya hace 20 años que estás con el tema aisladores y, bueno, el momento de empezar a cosechar creo que va a ser a partir de ahora. Así que creo que uno nunca trabaja en vano, sino que los tiempos no son los que uno quisiera. La ansiedad no es de los investigadores siempre tenemos que tener paciencia, y en este país muchísima paciencia, así que creo que es un camino y que se ha hecho mucho y que se puede hacer todavía mucho más, sobre todo con desarrollos locales, así que creo que se está en el buen camino en la UTN en esa línea. Tenemos un hermoso laboratorio en escala natural en esa residencia universitaria, porque no tenemos más edificios aislados monitoreados, así que creo que todo lo que hemos aprendido en estos 20 años y que vamos a seguir aprendiendo a futuro siempre va a estar capitalizado para nuestra sociedad, sobre todo para la de los mendocinos. Así que muchas gracias por la exposición, Miguel. Gracias, Graciela. ¿Cómo estás ahí? Sí. Ahí está Victorio otra vez, quiere algo más, me parece. Adelante, Victorio. Victorio, tenías la mano levantada, yo estoy equivocado. Sí, ¿no? La levanté, pero después la bajé, Eduardo, está bien. Ah, bueno, está bien.
Muy bien, no sé si hay más preguntas, estamos sobre la hora, no, nos hemos pasado un poquito, pero igual si hay alguien con alguna inquietud, dejo en todo caso en manos de Raúl Pía las palabras de despedida, si no hay nadie más con inquietudes. Bueno, simplemente agregar más agradecimientos, porque verdaderamente esto nos enriquece a todos y nos llena de alegría poder tener este momento de buena onda y mucho más sumado a lo que se está pasando en estas circunstancias. O sea que nos viene bien a todos y agradezco a todos que estén aportando con su presencia al Ateneo Amigos de la Ciencia. Así que buen fin de semana y gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Miguel. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao, chao, chao.